etiologías. Estas etiologías pueden ser Hola. de causa médica o de causa quirúrgica. Gracias. A ver, apaguen sus audios, chicos, para no generar interrupción. Y por lo tanto, es un cuadro que durante mucho tiempo ha sido subestimado o subdiagnosticado, sería el término más preciso, porque no se llegaba a un consenso en cuanto a su definición. Y hasta ahora todavía hay dificultades o vicisitudes en cuanto a cuál es el diagnóstico más exacto. Ya vamos a ver que en un año se reunió una sociedad de expertos en Australia y fundaron las bases de lo que es este síndrome compartimental. Los 3 ítems que están en este tema, que son síndrome compartimental, abdomen abierto y cirugía de control de daños, son 3 temas que van de la mano. Uno da pie al otro. Así que me imagino que con ese buen criterio los coordinadores han incluido los 3 temas en este mismo capítulo, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué nos interesa? Haciendo un paréntesis, todo lo que les voy a decir ahorita es lo que les va a venir en el examen. No hay más, ¿ya? Todas las preguntas van a ser tipo caso clínico, pero corto, donde ustedes van a sospechar el diagnóstico por ciertos factores de riesgo que ya vamos a ir mencionando. Pero, por ejemplo, puede ser una cirugía de un aneurisma de aorta abdominal, una cirugía abdominal mayor prolongada, un politrauma, ¿ya? Paciente politransfundido son los factores de riesgo o las condiciones que me permiten a mí sospechar que mi paciente va a desarrollar síndrome compartimental. Cerramos el paréntesis. Entonces vamos a conocer las definiciones tanto de presión intraabdominal, hipertensión y síndrome compartimental. Vamos a ver la fisiopatología, cómo se va a manejar este síndrome. Como lo repito, no vamos a entrar en detalles mínimos, sino lo fundamental que ustedes deben saber: cuándo indicar un abdomen abierto, cuándo hacer una cirugía de control de daños y finalmente cuándo vamos a cerrar nuestro abdomen. Bien, entonces, como les venía diciendo, hablar de síndrome compartimental es hablar de una entidad que responde a diversas etiologías. Puede ser etiología médica, por ejemplo, una pancreatitis aguda, grave, o puede ser un paciente en un shock séptico y que requiere una restitución agresiva de volúmenes, o puede ser una etiología quirúrgica, un paciente de obstrucción intestinal, un paciente con una peritonitis, un paciente con un trauma abdominal, como el caso de ayer, del día martes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esos pacientes nosotros debemos ir pensando que se puede desarrollar una hipertensión abdominal. Para ello nosotros tenemos que manejar ciertos conceptos. El primero de ellos es la presión intraabdominal. No sé si ustedes se acuerdan cuando estudiaron física en el colegio, nos hablaba la teoría de Pascal, precedida por Arquímedes, que si nosotros tenemos una superficie uniforme de paredes rígidas o poco extensibles, cualquier cambio en el volumen en el interior de esa superficie se iba a transmitir al resto de los tejidos, ya se iba a transmitir en el mismo grado al resto de la circunferencia o al resto de las paredes de esa superficie. Entonces, aquí en el abdomen aparece algo similar. El abdomen viene a ser esta superficie circular cerrada, cuyas paredes son poco distensibles. Ustedes recuerdan que nosotros tenemos en nuestro recubrimiento las famosas aponeurosis. Y estas aponeurosis son tejidos que no se distienden mucho, tienen una elasticidad corta o limitada. Por ende, estamos hablando de una cavidad cerrada. Cuando hay un aumento en el volumen del contenido intraabdominal, por ejemplo, un paciente que cursa con una sepsis abdominal, con una peritonitis, con una obstrucción, o que se le hace una resucitación agresiva,
masivas, ¿ya? Entonces, esos pacientes empiezan a hacer edema de las asas intestinales. El líquido se va a acumular en el espacio intersticial y ese edema causa que el volumen total en el interior de la cavidad aumente y va a generar, lógicamente, un aumento de la presión hacia todas las paredes de forma uniforme. Entonces, la presión intraabdominal en condiciones normales se considera que varía entre 0 y 10 milímetros de mercurio en relación a la presión atmosférica. Y gran parte de esa presión intraabdominal está determinada por el movimiento o la excursión diafragmática. Por ende, nuestra presión intraabdominal va a variar mucho en pacientes posoperados y en pacientes tríticos. ¿Quiénes son los pacientes tríticos? Los pacientes que están en UCI, los pacientes que sufren traumas múltiples, los pacientes que están en shock, los pacientes que necesitan soportes sinotrópicos, etcétera, etcétera. Hay otro concepto también que es importante recordar. La presión de perfusión abdominal. Quiere decir, es esa presión que los vasos sanguíneos que llegan a la zona abdominal deben vencer para poder irrigar de forma adecuada las estructuras abdominales. Y se desprende de la diferencia entre la presión arterial media, la PAN, con la presión intraabdominal. Esto debe ser por arriba de 60 milímetros de mercurio. Entonces, sabiendo eso, aparece la definición que nos da la Sociedad Mundial del Estudio del Síndrome Compartimental. Se reunieron en el año 2008 en Australia y dijeron, cuando hablamos de hipertensión intraabdominal, así como el Joint Committee da alineamientos para manejar la hipertensión arterial, nosotros nos basamos en la Sociedad del Síndrome Compartimental para hablar de hipertensión intraabdominal. Y se considera aquella cuya presión intraabdominal está por arriba de 12 milímetros de mercurio o cuya presión de perfusión está por debajo de 60 milímetros. Ahora bien, esta variación de la presión puede presentarse de manera crónica, subaguda, aguda o hiperaguda. Dividiéndolo en dos grandes grupos, puede ser crónica o puede ser aguda. ¿Cuándo hay un aumento crónico de la presión intraabdominal? Por ejemplo, nuestros pacientes cirróticos descompensados que cursan con ascitis con grandes volúmenes. Entonces, ellos tienen presiones intraabdominales elevadas, pero de forma crónica, de tal forma que están parcialmente compensados. Otro ejemplo de presión intraabdominal elevada de forma crónica son los pacientes con tumores abdominales o pélvicos voluminosos, gigantes. Uno muy común es en ginecología, por ejemplo, las pacientes que desarrollan los cistoadenomas mucinosos o serosos, que son tumores ginecológicos gigantes, pueden pesar hasta 15 kilos. De repente ustedes alguna vez han visto en las noticias o en los periódicos que sale, operan a mujer con tumor gigante de 15 kilos, ya. Esos son los famosos cistoadenomas mucinosos o serosos, son tumores gigantes ginecológicos. Ellos causan aumento crónico de la presión intraabdominal. ¿Y quiénes causan aumentos agudos? Un neumoperitoneo, atención, un hemoperitoneo, un trauma abdominal o un traumatismo múltiple, una obstrucción intestinal. Por eso, si ustedes recuerdan un poquito su examen de ayer, había casitos clínicos donde decía paciente postoperado de obstrucción intestinal o postoperado de laparotomía por obstrucción intestinal, por un tumor XX. Entonces, en esos pacientes nosotros vamos a ir pensando, puede ser que este paciente me esté desarrollando o me vaya a desarrollar una hipertensión intraabdominal. Otras causas agudas, la pancreatitis aguda, cualquiera de ellas, ¿no? Y otras más que podemos revisarlo después en la literatura que les voy a decir que revisen específicamente para este tema. Mención aparte, hay que considerar acá el famoso síndrome de pérdida de domicilio. ¿Qué es eso, doctor? Es un término que están preguntando mucho últimamente en los exámenes y que consiste en aquellos pacientes que tienen hernias voluminosas.
ya sea inguinoestrotales o eventraciones, con defectos tan grandes que todo el contenido o prácticamente todo el contenido intestinal está en un saco herniario por fuera del abdomen, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, cuando se pretende hacer la reparación de la hernia, la reparación del defecto, el error más grande es quererlo hacer en una sola cirugía, porque al incorporar todo ese contenido que ya no está acostumbrado a estar en el interior de la cavidad abdominal, al reintroducirlo va a aumentarnos bruscamente la presión intraabdominal y vamos a tener justamente todos estos problemas que estamos tratando: hipertensión y síndrome compartimental. Entonces, en esos pacientes con síndrome de pérdida de domicilio, hay que hacer una cirugía por etapas para reincorporar poco a poco el contenido que ya perdió su ubicación natural. Bien, entonces la Sociedad Mundial nos dice: hay grados de hipertensión intraabdominal y lo dividimos del grado 1 al grado 4. El grado 1, el que va entre 12 y 15 milímetros de mercurio; el grado 2, entre 16 y 20; el 3, entre 21 y 25; y el 4, por arriba de 25 milímetros de mercurio. Ojo, aquí está en milímetros de mercurio porque este es el lineamiento que nos da la sociedad. Nosotros, cuando hacemos la medición en los hospitales, no tenemos muchas veces esos manómetros especiales que utilizan el mercurio. Entonces utilizamos los famosos centímetros de agua. Y como ustedes habrán podido leer en uno de sus artículos, hay un factor de conversión que es 1.36 y podemos obtener la medida también en milímetros de mercurio. Pero es fundamental que nosotros nos acordemos de la unidad, que es milímetro de mercurio, porque las preguntas nos van a venir con esa medida. Ahora bien, hasta ahí todo bonito, bien académico, con sus medidas. Sin embargo, de nada sirve sabernos la clasificación si nosotros no somos capaces de sospechar el diagnóstico, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pregunta: ¿cómo se mide la presión intraabdominal? Y a raíz de esto me han llegado varios mensajes al celular. Bueno, existen dos formas: directa e indirecta. La indirecta, que es la menos usada porque es más invasiva, más engorrosa y no está disponible en todos los hospitales, es introducir en la cavidad abdominal un catéter provisto de un balón o de un manómetro o un medidor de flujo que nos indique la variación de la presión intraabdominal. En realidad casi no se usa. Entonces nosotros usamos métodos indirectos, como puede ser transgástrico, puede ser transvesical o puede ser transrectal. La más fidedigna, la más usada, la más práctica, la más que tiene mayor simplicidad para ejecutar y sobre todo que es repetible, es la transvesical, que fue ideada por este señor Tron, a quien se le debe en la década del 80 muchos estudios para poder comprender la fisiopatología del síndrome compartimental. ¿Cómo lo medimos? Esto es importante que ustedes lo sepan porque muchas veces llegan a los hospitales y ni los residentes de cirugía saben cómo se mide la presión intraabdominal. Van a tener a su paciente en decúbito supino, con la cabecera ligeramente elevada. La sínfisis púbica nos marca a nosotros el nivel 0. Necesitamos tener una sonda Foley de triple vía, mínimo calibre 16, si tenemos 18, mejor, y tener cloruro de sodio, unos 75 a 100 mililitros. Con nuestras medidas de asepsia y antisepsia, colocamos nuestra sonda vesical, evacuamos el interior del contenido de la vejiga y clampamos la llave o la vía que es responsable del drenaje o de la evacuación vesical. Y luego conectamos nuestra irrigación a la llave que nos permite irrigar o insuflar volúmenes. Listo, eso lo tenemos ahí preparado. Nuestra llave que es para evacuación lo conectamos. Bueno, el método tradicional que hacemos, porque no disponemos de toda la tecnología, es conectarlo a una bolsa colectora. Entonces, esa sonda o este tubo que se prolonga con la sonda colectora, lo vamos a mantener al mismo nivel de la sínfisis púbica, ya en la cama del paciente, y lo vamos a colocar
en una tablilla, en algo que lo pueda sostener, y le hacemos un codo, de tal forma que nos queda el tubo de la bolsa colectora nos queda así, en un ángulo recto. Y nos interesa esto porque esto es lo que vamos a medir. Luego de eso, irrigamos los 75 o 100 mililitros y vamos a ver la variación o la oscilación entre la presión, ya, o la medida que nos va a marcar el agua en el tubo entre la inspiración y la expiración. En la inspiración, pues, el diafragma va a bajar, la presión intraabdominal también, y luego lo medimos en la expiración cuando el diafragma sube totalmente. Entonces, esa variación que hay entre inspiración y expiración, esa va a ser nuestra medida de la presión intraabdominal. Nos va a salir en centímetros de agua, aplicamos factor de conversión y ya tenemos nuestra medida en milímetros de mercurio. Nunca se olviden de eso, chicos. Entonces, la respuesta a la preguntita de ayer era esto, ¿no? La transvesical, la de elección o la más usada. Listo. Entonces, manejando ya esos conceptos, podemos entrar a hablar netamente de síndrome compartimental. Como les venía mencionando, muchas veces subdiagnosticada, subvalorada, muchas veces olvidada, y solamente nos damos cuenta o pensamos en un síndrome compartimental cuando nuestro paciente ya está complicado. Entonces, el objetivo es no esperar llegar a las últimas fases para poder recién diagnosticarlo. Nosotros ya debemos estar pensando en el diagnóstico, inclusive antes de que aparezca. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo define la Sociedad Mundial? El síndrome compartimental lo define como aquel paciente que cursa clínicamente con una distensión abdominal marcada, su abdomen va a estar tenso, como decimos popularmente en los hospitales, el abdomen como un sapo, bien distendido, y al cual se le agrega al menos una disfunción orgánica. Puede ser renal, puede ser respiratoria, puede ser cardíaca, puede ser hematológica, puede ser nerviosa, puede ser digestiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al menos ya aparece una disfunción orgánica. Y para confirmarlo, hacemos la medición de la presión intraabdominal en 3 tomas en un tiempo de 6 horas. Si las 3 tomas, o al menos 2 de las tomas, van a estar por arriba de 20 milímetros de mercurio, es decir, hipertensión intraabdominal de tercer grado hacia arriba, nosotros tenemos ya el diagnóstico de síndrome compartimental. ¿Cuáles son las primeras disfunciones orgánicas que aparecen en un síndrome compartimental? Son la renal y luego la respiratoria. ¿Ya? Algo que no me quiero olvidar antes que avance el capítulo es de que cuando nosotros hacemos cirugía laparoscópica, ustedes saben que insuflamos un gas para generar neumoperitoneo, ¿no? De tal forma que la pared abdominal se va hacia arriba y el contenido se va hacia abajo. Ese neumoperitoneo va a causar también un aumento de la presión intraabdominal. Es por ello que es importante que ustedes recuerden, y los cirujanos también, que cuando trabajamos con cirugía laparoscópica debemos manejar presiones intraabdominales, ¿ya? O presiones de neumoperitoneo que vayan entre 8 y 12 milímetros de mercurio, para no llegar a los grados de hipertensión intraabdominal. A veces hay colegas que les gusta trabajar con presiones elevadas, 15 milímetros de mercurio, sin saber de que ya estamos generando ciertos grados de hipertensión intraabdominal. Listo. Ahora, este síndrome compartimental puede tener etiología primaria o foco primario, secundario y terciario. El primario viene a ser cuando la lesión está netamente dentro del abdomen. Por ejemplo, una obstrucción, un trauma, una peritonitis. El secundario es cuando no hay lesión dentro del abdomen, pero sin embargo nuestro abdomen se ve perjudicado por nuestras medidas. Por ejemplo, un paciente con shock séptico que necesitamos hacer fluidoterapia intensiva, resucitación con fluidos, este paciente va a hacernos un síndrome compartimental secundario. Un paciente que necesita que le transfundamos mucha sangre, muchos paquetes lobulares, una transfusión masiva, va a hacernos sin síndrome compartimental secundario.
Y finalmente tenemos el terciario, que es un síndrome compartimental recurrente, uno que no se resuelve. Así como cuando hicimos la clase de abdomen agudo y hablamos de las peritonitis terciarias, igual sucede acá. Recordar, y grábense esto para el examen, los politraumas tienen predisposición a un síndrome compartimental. Doctor, ¿solo los politraumas? No, también las politransfusiones, también los obstruidos, ¿ya? Las cirugías abdominales mayores, cirugías vasculares abdominales, cirugías prolongadas, son entidades que yo tengo que ir pensando que me puede desarrollar un politrauma. Y es por eso que aquí les he puesto dos cuadritos, uno donde están los factores de riesgo para desarrollar una hipertensión intraabdominal y el otro es para decir, estos pacientes debemos monitorizar la presión porque nos puede dar hipertensión o síndrome compartimental. En este cuadrito que dice factores de riesgo, pues vamos a tener la acidosis, la hipotermia, la politransfusión, la coagulopatía, la sepsis, disfunción hepática, la necesidad de ventilación mecánica, el uso de presión positiva como principales factores de riesgo. En el otro cuadrito, ¿cuándo debemos monitorizar? Posoperado de una cirugía abdominal, un trauma abdominal, sangrado retroperitoneal, pacientes en UCI con ventilación mecánica y disfunción orgánica, los famosos packing abdominales. Tenemos, por ejemplo, un trauma hepático con ruptura hepática y nos está sangrando nuestro hígado y optamos por hacer un packing. Ponemos varias gasas bien agrupadas, gasas grandes, lógicamente, los famosos dressing, para que comprima y que por el mismo efecto mecánico nos detenga el sangrado porque no hay dónde poder hacer una maniobra de ligar algún vaso y detener el sangrado. Entonces, esos packing, también va a estar la presión intraabdominal aumentada y debemos monitorizarlo los pacientes. Los trasplantes hepáticos, también por la necesidad de líquidos, en introducir un hígado más, un órgano voluminoso, aumentar la presión. Y el abdomen abierto. Se van dando cuenta que los temas se van correlacionando. Ya entra a tallar por acá el abdomen abierto. De estos dos cuadraditos hay dos preguntitas que están en el examen, así que ya están avisados. Ahora bien, en cuanto a la fisiopatología, esto es fácil de entender si nosotros nos organizamos. Recordamos el gráfico que les hice de una circunferencia y el aumento de la presión. Esa circunferencia es nuestro abdomen. Al aumentar el volumen, al aumentar la presión, las estructuras que están alrededor de esa circunferencia se van a ver comprometidos. Entonces, ¿quiénes están comprometidos? Primero, vamos al retroperitoneo, vamos atrásito de nuestro abdomen. ¿Quién está ahí? Está el sistema urinario con los riñoncitos, entonces hay compromiso del flujo renal. Vamos por ahí. ¿Quiénes más se comprometen? Los grandes vasos. Entonces viene acá la disminución del gasto cardíaco, el aumento de las resistencias, la disminución del llenado venoso, etc. ¿Quiénes más están comprometidos? Vamos por arriba. Por arriba de nuestro abdomen, ¿quién está? La cavidad torácica. Entonces tenemos alteraciones a nivel respiratorio por la elevación del diafragma. ¿Quién más está por ahí? Repercusión. Aumento la presión en mi diafragma, colapso mis vasos torácicos, no le va a llegar sangre adecuadamente al sistema nervioso central. Entonces, aumento de la presión intracraneal. Vamos hacia los órganos ahora internos, o sea, dentro de la cavidad abdominal, el hígado y los que son los órganos del tracto digestivo también son comprometidos. Y finalmente, nuestra pared abdominal. Se dan cuenta entonces que un origen abdominal tiene repercusión sobre prácticamente toda la economía de nuestro organismo. Por eso que les decía, es un tema muy completo que compromete varias especialidades. Entonces, ¿qué tenemos? A nivel renal, disminuye el gasto cardíaco, disminuye el flujo sanguíneo renal y por ende va a disminuir el filtrado glomerular. Esto se manifiesta por oliguria y anuria. De aquí también ha habido preguntitas. Entonces, la literatura dice que la oliguria se empieza a presentar a partir de los 20 milímetros de mercurio, mientras que la anuria se empieza a presentar a partir de los 30 milímetros. De 40, todos cursan con
anuria. A nivel cardíaco, hay compresión del corazón, porque el espacio donde se desplaza está disminuido. Por lo tanto, disminuye nuestros volúmenes y disminuye nuestro gasto cardíaco. Y esto es secuela para el resto de órganos. A nivel pulmonar, se eleva el diafragma, aumenta la presión intratorácica, disminuye el desplazamiento pulmonar y empiezan las alteraciones, la hipoxia, la hipercapnia. A nivel cerebral, secundario al aumento de la presión intratorácica, aumenta la presión intracraneal, disminuye la perfusión cerebral y empiezan los trastornos del sensorio. A nivel hepático, la disfunción hepática, aparece la coagulopatía, se prolongan los TP, se prolongan los INR, entonces ya es un grado de disfunción. A nivel del tracto digestivo, no aparece acá, pero hay que mencionarlo, hay una alteración de la mucosa, se vuelve acidótica y eso genera isquemia. Al haber isquemia, hay translocación bacteriana y empiezan los procesos peritoneales. Y a nivel de la pared abdominal, ustedes recuerdan cuando hicimos la clase de hernias, que hablábamos de un sistema de la epigástrica superior y la epigástrica inferior y su rama, ¿no? El sistema vertical. Al aumentar la presión, estos vasos van a colapsar. Entonces va a haber necrosis de la saponeurosis, se va a infectar la herida, los cierres que nosotros no vamos a hacer van a fallar, va a haber dehiscencia de los cierres y va a haber evisceración. Esto último es la justificación para el abdomen abierto en un síndrome compartimental, que ya lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces el tratamiento, ya, vamos directo al tratamiento, no hay que perdernos en más detalles, me interesa que se graben estos puntos. Entonces, el mejor tratamiento, ahí bien claro dice, es la prevención. Si nosotros evitamos llegar tarde a un diagnóstico de síndrome compartimental, le hemos salvado la vida al paciente. Pero si no nos damos cuenta y no lo sospechamos y llegamos a un síndrome compartimental, este paciente, sus probabilidades de sobrevida son bajas, ¿ya? Y para ello hay que reconocer los factores de riesgo. ¿Se acuerdan del cuadro que les dejé en una diapositiva anterior? Entonces es importante recordar los factores de riesgo o las situaciones de riesgo, las cirugías que son de riesgo, las condiciones que nos van a favorecer pensar en un síndrome compartimental. Y por ende, hay 4 principios que están en este manejo. 1, monitorizar la presión intraabdominal, ¿ya? Pero monitorizarla y actuar, no solamente ver cómo va aumentando la presión intraabdominal y no hacer nada por nuestro paciente. 2, mejorar la perfusión sistémica, mejorar la hidratación, mejorar los parámetros que haya que corregir. De repente hay que corregir su bicarbonato, hay que corregir su potasio, hay que darle oxígeno, entonces hay que mejorar todo eso. Medidas específicas para disminuir la presión intraabdominal. Esto está en relación a cómo hago yo de que esa pared abdominal que es rígida, volverla elástica o con menos resistencia. Entonces puedo utilizar sedantes, analgésicos, medicamentos que hagan que nuestra pared se relaje y nos ayude a disminuir al menos paliativamente la presión intraabdominal. Y finalmente la descompresión quirúrgica precoz, ¿ya? Esta cirugía debe ser temprana, no esperar complicaciones cuando ya la posibilidad de sobrevida de nuestro paciente está mermada. Y entonces, para no rompernos mucho la cabeza, les he conseguido este cuadrito donde está resumido lo que ustedes tienen que saber para poder resolver las preguntas de casito clínico que les pueda venir el lunes o que les pueda venir en su examen de internado o de NAN. Grado 1, 2, 3 y 4. Objetivos. Grado 1, normovolemia. Por tanto, la conducta es médica. El manejo es médico. Mejorar la presión de perfusión abdominal, darle sedantes, darle analgésicos, procinéticos, metoclopramida, levosulfiride para mejorar el movimiento intestinal, disminuir el hilio, disminuir el edema en las asas y descomprimir médicamente. Sonda nasogástrica, sonda rectal. 1 y 2 es manejo médico, no se olviden. 3 y 4,
Continúa siendo manejo médico, ojo, continúa siendo manejo médico, no es que me olvide de mejorar la volemia de mi paciente, no, eso continúa, pero le añadimos maniobras de descompresión quirúrgica. En el 3 es descompresión quirúrgica, muchas veces solamente ahí se resuelve, y en el 4 no solamente es comprimir, sino que hay que reexplorar el abdomen. De repente hay algo más que nos está haciendo que la condición de la hipertensión esté prolongándose en el tiempo. Ahora, esta descompresión puede ser percutánea, puede ser laparotomía o puede ser mínimamente invasiva, lo que se llama la fasciotomía endoscópica. Lo de elección, lo más usado, lógicamente, es la laparotomía y el concepto del abdomen abierto. Nuevamente, acá aparece abdomen abierto. La fasciotomía endoscópica se realiza cuando, en el caso que les mencioné de las hernias voluminosas con pérdida de domicilio, ahí se utiliza esto. ¿En qué consiste? En que las aponeurosis del oblicuo mayor, del transverso y la del recto, se les hace fasciotomía, se les hace incisiones de descarga. Es decir, hago pequeños ojales en esa fascia de tal forma que lo suelto un poquito la aponeurosis, ¿ya? Y eso me permite tener más, entre comillas, más tela para poder cerrar mi abdomen sin generar mucha tensión. Y también tenemos la descompresión percutánea. Por ejemplo, tenemos una ascitis a gran volumen o tenemos un absceso intraabdominal gigante de 2 litros, 3 litros con mi paciente en shock séptico, TP prolongado, 30, acidosis, toda la triada mortal. Entonces hay que hacerle un drenaje percutáneo. Ya, le hacemos una paracentesis, en el caso de las ascitis, o una punción, en el caso del absceso, guiado por imagen, y drenamos eso. Entonces, solamente en esos casos está indicada el drenaje percutáneo. Los demás casos, la parotomía y abdomen abierto. Nunca se olviden de eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la descompresión abdominal? Cuando ya terriblemente llegamos a síndrome compartimental y tenemos que hacer descompresión. Entonces, el objetivo es, lógicamente, disminuir la tensión de la pared, contener las vísceras. Estas vísceras van a salir a gran presión. Entonces, tenemos que idear formas de que las vísceras no queden mucho tiempo expuestas al ambiente porque genera cambios electrolíticos, pérdida de líquidos, etcétera, etcétera. Preservar la aponeurosis, ¿ya? Recuerden que por el edema de las asas, inmediatamente no vamos a cerrar el abdomen, lo vamos a dejar abierto. Entonces hay que buscar técnicas que nos ayuden a que los bordes de la pared no se necrosen, ¿ya? Y finalmente, al prevenir el cuidado de la aponeurosis, minimizamos los riesgos de infección. Pautas. Cuando hacemos ya la descompresión abdominal, debemos buscar lo siguiente: controlar hemorragias, evacuar colecciones, retirar tejido necrótico, resecar órganos cuya circulación esté comprometida, exteriorizar el tubo digestivo. Por ejemplo, necesita una ostomía, de inmediato miostomía. Y finalmente, la remoción o la reacomodación de los packing, por ejemplo, en un trauma hepático. Ahora bien, ya descomprimí mi abdomen, ya drené, ya evacué, ya hice todo lo que está en las pautas previas. Ahora, ¿qué hago con este abdomen? Que como ustedes pueden ver en las fotos, es un abdomen globuloso, distendido, donde los intestinos, ustedes pueden ver en este gráfico, se quieren salir por la boca. Entonces, apaguen su audio, por favor, chicos. Entonces aparece este término, cierre abdominal temporal, es decir, por un tiempito que debe ser lo más corto posible, mi abdomen no va a estar cerrado al 100%, va a estar parcialmente abierto. Y aparece aquí el término de abdomen abierto o laparostoma contenido. ¿Y cuáles son sus indicaciones? Estas 4, no hay más. Y esto les puede venir en el examen. Cirugía de control de daños, que vamos a ver en el siguiente capítulo. Sepsis intraabdominal severa, una peritonitis fecal, 3 litros con una respuesta inflamatoria severa. Síndrome compartimental abdominal, ya lo vimos, por eso le decía, van de la mano. Y finalmente,
un cierre primario de la pared abdominal bajo tensión, las hernias con pérdida de domicilio. Ahora, ¿qué métodos o qué alternativas tengo para un abdomen abierto? Hay varias. Las más usadas son las que yo les he colocado en estos gráficos. El toe and clip, simplemente cerrar el abdomen afrontando los bordes de la herida con pinzas de campo. Casi no se usa, es una medida extrema de guerra. La bolsa de bota, ustedes ya lo han escuchado, habrán leído, de repente han tenido la oportunidad de ver, es el método más usado porque es el más fácil de repetir, simple en su técnica, se puede modificar la bolsa en repetidas oportunidades, ha demostrado grandes ventajas en el manejo de traumas sobre todo, pero ahora también en síndrome compartimental, ya, se utiliza, es inerte, ya, material inerte que no daña los tejidos y está disponible en todos lados. El parche de Wiman es muy parecido a la bolsa de botá, es un parche a modo de una esponja o una gasa que se coloca y se ancla, como ustedes pueden ver acá, unos puntitos, se ancla hacia los bordes de la herida y luego se puede aperturar por el centro e ingresamos a la cavidad a lavar o a revisar en la oportunidad que sea necesario. Sin embargo, su costo es un poquito elevado, por eso que no está disponible en todos lados. Y la terapia BAC. El BAC viene a ser un sistema de aspiración con presión negativa o al vacío, en el cual, como ustedes pueden ver ahí, se coloca esponjas. Ese material negrito que ustedes ven ahí son unas esponjas especiales que se colocan por encima de los tejidos, de los intestinos, y luego se sella con un plástico especial para evitar fugas de la presión. Y se conecta a un aparatito, por acá está el cablecito, y tiene un motorcito, una bomba que genera la presión negativa, ¿ya? Sin embargo, no está disponible en todos lados. Sí tenemos en mi hospital, se para malogrando cada rato la máquina, eso sí es lo malo, pero el costo es alto. Estas esponjitas, más o menos, cada una de las esponjas ronda entre los 2.000 y los 3.000 soles. ¿Ya? Entonces, a veces no siempre es posible tenerlas, a pesar de que el seguro hace sus requerimientos para tener en stock, a veces no llegan, a veces nos dicen, no es posible comprarlo. Bueno, entonces, pero si tenemos la posibilidad de un BAC, bienvenido sea, ¿ya? Ahora bien, hay consideraciones a tener en cuenta. Este es en cuanto al BAC. Nuevamente, tenemos nuestras esponjas que van a estar encima de los intestinos, no le causan daños a los intestinos. El sistema se coloca acá otra esponja más que es de un material diferente, se sella con un plástico para evitar fugas y se conecta al sistema de succión, ¿ya? Tiene la gran ventaja de que absorbe las secreciones, absorbe los tejidos necróticos, ¿ya? Y conforme va jalando la presión, los bordes de la herida se van aproximando, se van aproximando, se van aproximando. Estas esponjas hay que estarlas cambiando cada 48 a 72 horas porque se degradan, cumplen su función absortiva y tenemos que recambiarlas. El recambio puede ser en la misma cama del paciente, si es que su condición no permite llevarlo a sala de operaciones. Caso contrario, se cambia en sala de operaciones, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto al sistema BAC. Es un excelente sistema, pero no siempre está disponible, bien por la bomba, el equipo, el aparataje, o bien por las esponjas que son relativamente costosas. Y en cuanto a la bolsa de bota, vamos a regresar un poquito acá porque dicen que si uno no conoce su historia está condenado a repetirlo, entonces hay que hacer una mención muy importante. La bolsa de bota tiene su historia. Erróneamente se quedó con el término Bogotá, cuando en realidad el ideamiento de esta técnica se dio en la Universidad del Valle, en Cali, ¿ya? Un doctor que era en ese momento residente de segundo año de cirugía, el doctor Borraes, de repente han tenido la oportunidad de leer la historia. El doctor Borraes, en los años 80, cuando había una elevada tasa de narcotráfico en Colombia,
mucho más que ahora, lógicamente, y donde se mataban por gusto y llegaban baleados y traumas constantemente al hospital donde él hacía su residencia. Entonces, se dio cuenta que tenía que estar abriendo y cerrando a cada rato abdómenes para hacer revisión de la cavidad o por problemas de visceraciones, de disencias, hemoperitoneos, peritonitis, etcétera. Entonces se le ocurrió colocar una bolsa. En ese momento utilizó el material de las bolsas colectoras de orina que se habían esterilizado y lo colocó ahí y lo fijó a la piel. Ese fue el prototipo de la ahora llamada bolsa de bota. Ahora ya se utiliza otros materiales, podemos utilizar polivinilo, que es la manga, la bolsa de la manga de la laparoscopía. Se puede seguir utilizando la bolsa colectora, se puede utilizar ya bolsas especiales que se mandan a hacer netamente para la laparostomía contenida. Pero la historia está asociada a Borraes. Entonces, esta bolsa de bota, al inicio se colocaba la bolsa por fuera de los bordes, ¿no? Solo una bolsa y se cosía o se anclaba a la piel. Luego se vio que era mejor colocar una doble capa, uno por arriba de la piel y la otra por dentro, ¿no? Envolviendo los intestinos de esta forma, siguiendo esta flechita. ¿Qué nos ayuda esta segunda capa, esta segunda bolsa? Nos ayuda a que los intestinos no se peguen contra la pared abdominal y no nos generen fístulas. Nos asegura que no estén en contacto directo con la bolsa y por lo tanto la pérdida de fluidos y de electrolitos es menor. Nos asegura que los abscesos o las colecciones que se puedan formar estén por arriba de esta segunda capa y sean más fáciles de aspirar. Y por ende prevenimos varias complicaciones. ¿Cuál es la única desventaja mayor por decirlo así, de la bolsa de Bogotá? Que si nosotros no cerramos la pared abdominal en un plazo prudencial, que debe ser no más de 8 días, nuestros bordes de la herida, por la misma contracción muscular, se van a retraer. Y si pasan más de 8 días, no podemos intentar un cierre primario, nos puede quedar muy tenso y vamos a fallar. Y finalmente optamos por cerrar solamente piel, ¿ya? Y dejamos grandes defectos aponeuróticos, ¿ya? No sé si recuerdan el casito que les presenté o que mandé para revisión ayer. Decía que el paciente ya lo habían operado y no pudieron cerrar los bordes y solamente cosieron piel. Ya, ese es el problema de la bolsa de Bogotá. Por eso, si colocamos bolsa de Bogotá, tenemos que procurar que nuestro paciente, su problema intraabdominal se resuelva lo más rápido posible en 2 o 3 revisiones secundarias más y cerrarlo antes de los 8 días. Apaguen sus audios, por favor. Apaguen sus audios. Bien, y finalmente, como ustedes se van dando cuenta, cuando hemos hablado de abdomen abierto, estamos hablando de que vamos a entrar por una segunda o por tercera vez o por enésima oportunidad a revisar el abdomen. Ese es el concepto de la famosa cirugía de control de daños, damage control o relaparotomía planeada por etapas o también llamado STAR. ¿En qué consiste? Es una modalidad, es un enfoque, por decirlo así, en donde cuando nosotros tenemos un paciente trítico, un paciente en shock séptico con sus sinotrópicos en ventilador totalmente descompensado, ya debemos hacer lo mínimo posible, ya, y debemos hacer lo vital, lo importante, y otras lesiones secundarias que puedan esperar los postergamos para una segunda o una tercera oportunidad. Entonces, es una terminación rápida de la cirugía, de la operación, haciendo lo mínimo necesario que necesite en ese momento mi paciente. Por ejemplo, si tengo un paciente con shock séptico por una peritonitis brutal, qué sé yo, por una apendicitis, por una perforación intestinal, etcétera, etcétera, el objetivo es entrar, evacuar todo ese contenido contaminado y pongo mi bolsita de Bogotá o mi abdomen abierto y me fui. Terminación rápida de la cirugía.
Otro, tengo un paciente con un shock hipovolémico, sufrió un accidente de tránsito, hubo un desgarro del mesenterio, está sangrando copiosamente la mesentérica superior, encuentro 3 litros en el abdomen, mi paciente está chocado, estoy con inotrópicos alto volumen, a altas dosis, y no se logra compensar. Entonces, ligo mi vaso, hago mi hemostasia y se acabó. Bolsa de bota y me voy. Eso es cirugía, control de daños. Termino rápido la operación, controlo lo que lo descompensa y luego el paciente pasa a una UCI para estabilización. Entonces, hay etapas. Entonces, acá dice bien claro, abordaje en etapas para evitar o para corregir la triada letal. ¿Y cuál es la triada letal? La coagulopatía, la hipotermia y la acidosis. Pregunta de examen, no solamente del que les va a venir el lunes ni del pretest, sino que siempre nos preguntan en ENAM y en internado. La triada mortal en el trauma, acidosis, hipotermia y coagulopatía. Entonces, el objetivo en la cirugía de control de daños es hacer un abordaje en etapas, terminando la cirugía lo más rápido posible para corregir o evitar la triada letal. Entonces, como le decía, hay etapas. Primero, la fase 1 o etapa 1. De aquí hay como 2, 3 preguntas en el examen, casi textuales. Yo no les he dicho esto por si acaso. Donde dice, fase 1, hay que hacer nuestra laparotomía inicial. Control de sangrado y o control de la contaminación intraperitoneal. Segunda etapa, resucitación. Pasa a la UCI para revertir la triada. Voy a corregir la hipotermia, hay que recalentar a nuestro paciente, ponerle mantas, esas camillas con unos colchones especiales que conservan calor, hay que revertir la hipoxemia, ya hay que pasarlo a ventilador, ponerle oxígeno a altos volúmenes, corregir los trastornos electrolíticos, corregir la acidosis, ponerle sus inotrópicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, en esta etapa de la resucitación, yo puedo entrar una vez más, 2 veces más, 3 veces más, a seguir haciendo esto. Control de la contaminación, control del sangrado, pero el paciente lo va a estar estabilizando en la UCI. Y finalmente, cuando ya se logra controlar, cuando el paciente mejora sus condiciones, llega a la fase 3 de la operación definitiva. Una vez alcanzada la homeostasia en todos los niveles, hago la operación definitiva, cierre de abdomen, restitución del tránsito intestinal, qué sé yo. ¿Eso qué quiere decir? No vayan a pensar que solamente son 2 cirugías, no. En esta fase 2 de resucitación, el paciente puede entrar múltiples veces a salas de operaciones a controlar la contaminación, a controlar los sangrados, por ahí dependiendo de su circunstancia, algún otro procedimiento más que sea para mejora de su estado, y luego finalmente ya llegamos a la fase 3. Hay pacientes que en esta fase se pueden estar 1 año en el hospital, como hay pacientes que en 1 semana y ya se controló todo. Todo es muy variable, depende de qué tan pronto actuemos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo? Y en estos 2 cuadritos yo les presento uno con parámetros, hipotensión, hipotermia, coagulopatía, acidosis, o con indicaciones clínicas para hacer una cirugía de control de daños. Quizás lo que más nos interesa a nosotros es esta parte, la del cuadro 2, porque eso es lo que estamos viendo cuando estamos operando. Casi no estamos viendo los resultados, eso lo maneja el anestesiólogo. Entonces, no logro controlar la coagulopatía, me sangra, le pongo su packing y me voy. Cirugía que va a requerir mucho tiempo, más de 90 minutos, y el paciente está muy inestable, entonces hago control de daños. Una lesión vascular venosa mayor inaccesible, por ejemplo, la lesión de la vena mesentérica superior, la lesión de la vena porta, la lesión de su vena cava, entonces control de daños nada más. Planeación programada de una laparotomía para ver la viabilidad intestinal también. Resección, ileostomía, ostomía y me voy. Incapacidad para realizar el cierre primario de la pared abdominal debido al edema de la pared y las asas intestinales. De aquí viene una pregunta, ¿ya? Si el cirujano encuentra que los intestinos están muy edematizados, control de daños, abdomen abierto, con potencial riesgo para desarrollar síndrome compartimental abdominal, ¿ya?
Finalmente, en el postoperatorio, continúa la restauración de la perfusión, controlar todo lo que ya habíamos mencionado, iniciarle su antibiótico y pase a UCI. Y finalmente la pregunta es, ¿cuándo le cerramos la pared abdominal? Ya habíamos dicho cuando estábamos en la fase 3, cuando se logró controlar todo. Exacto, el paciente hemodinámicamente está satisfactorio, no requiere inotrópicos o requiere inotrópicos en dosis muy bajas, flujo urinario normal, por arriba de 0.5 mililitros kilo hora, temperatura corporal normal, coagulación normal, y cuando clínicamente yo veo que mi pared abdominal ya no tiene tensión, aproximo los bordes y no me va a generar tensión. De aquí hay otra pregunta que dice el cirujano después de varias cirugías, se plantea la pregunta, ¿puedo cerrar el abdomen? Y hay un criterio que no se cumple. Ya, no digan que no los ayudé. Finalmente, el cierre definitivo de la pared abdominal. Esto está dirigido a aquellos pacientes que se fueron más allá de los 8 días y no se pudo cerrar el abdomen con una bolsa de bota. Entonces ahí viene el reto, porque estos pacientes tienen sus bordes aponeuróticos muy retraídos, tienen defectos muy grandes. Entonces aquí entran técnicas propias de las plastías. Una de las primeras técnicas que apareció es de este doctor también colombiano, pero que radica en Estados Unidos, el doctor Ramírez, y su famosa técnica de separación de componentes, que tiene que ver un poco con las fasciotomías que les mencioné al inicio para las hernias voluminosas. Él empieza a hacer las famosas incisiones de descarga. A mi aponeurosis del oblicuo mayor, a mi aponeurosis del recto, le hago una pequeña incisión para que se suelte, de tal forma que yo puedo ir aproximando los bordes y generar un cierre con poca tensión. Otras técnicas también utiliza expansores tisulares, se puede utilizar el BAT, se puede utilizar injertos musculocutáneos, injertos que vienen de otros órganos haciendo anastomosis, de otros tejidos musculares con anastomosis microvasculares. Se pueden utilizar prótesis. Hay unas mallas especiales que están saliendo en los últimos años que tienen una doble superficie de contacto, una para que esté en contacto con el intestino y otra para anclarla a la aponeurosis. No va a ser una pared abdominal rígida a la tensión que nosotros estamos acostumbrados, pero nos va a corregir bastante el defecto aponeurótico. Son las famosas mallas de PTFE, ¿ya? O mallas de doble contacto visceral. ¿Ya? Hay un artículo muy bonito, ustedes colocan en su buscador de Google, técnica de separación de componentes de Ramírez, está en español también para que no se puedan estresar, y donde narra toda la historia. Es un archivo de cuánto, de 10, 12 hojas, pero muy bonito, que les va a dar bastante gusto leerlo. Ya me imagino que será después de su examen cuando ya estén más relajaditos. Y finalmente es un algoritmo diagnóstico de todo lo que habíamos estado viendo, ¿no? Si la presión está por debajo de 12, manejo médico, continuar midiendo la presión. Si está por arriba, hay que seguir monitorizando y ver cuándo hacemos descompresión quirúrgica o no. Muy bien, doctores, eso es todo sobre el tema. No sé si tendremos alguna